¿Estás viviendo una vida que te hace sentir vivo o solo haciendo lo que se te da bien? Podrías estar atrapado en un trabajo que parece bien por fuera, pero se siente vacío por dentro. Jugar a lo seguro puede darte un sueldo, pero no te dará propósito. En esta entrevista, Melanie Benson habla sobre cómo dejó un trabajo en una gran empresa, comenzó su propio negocio y luego perdió a todos sus clientes justo después del 11 de septiembre, pero aún así no se rindió. Aprendió a vender de una manera que se sentía honesta, superó el síndrome del impostor y construyó un negocio que se alinea con su verdadero yo. Si quieres una vida que se sienta bien, no solo que se vea bien, tienes que comprometerte por completo antes de sentirte listo. Un agradecimiento especial a Jeff Hayes por asociarse con nosotros para lanzar este contenido exclusivamente en mi canal de YouTube. Y si llegas al final del video, pon un hashtag creer en los comentarios abajo para que podamos destacarte en un video futuro. Cree. Melanie, muchas gracias por tomarte el tiempo para tener esta conversación. Tienes este tipo de trasfondo interesante. Empecemos por ahí. ¿Qué te impulsó a comenzar a hacer lo que haces? Bueno, había trabajado para una empresa de Fortune 500 durante 10 años y pensé que ese era el camino. ¿Y qué hacías para ellos? Era como un intraemprendedor. En ese momento no sabía qué significaba esa palabra, pero hice todo tipo de cosas, desde gestión de proyectos hasta era lo que llamaban un TCS, líder de equipo, donde la satisfacción total del cliente era nuestro fuerte. Y siempre estaba buscando formas de trabajar con nuestros clientes y nuestros representantes internos de la empresa para mejorar el impacto que estábamos teniendo como compañía, para poder hacer las cosas mejor. Y lo odiaba. Quiero decir, no sentía que mi clavija redonda encajara en el agujero de la forma correcta. Y no sabía qué se suponía que debía hacer con mi vida. Realmente no entendía cuál era mi propósito o nada, pero sabía que si me quedaba allí no me sentiría realizado. No iba a ser como dar un significado a mi vida. Y comencé a entender algo cuando Stephen Covey y su organización vinieron e hicieron una capacitación en liderazgo. Y la chispa se encendió y pensé, hay algo realmente mágico que está sucediendo cuando estos gerentes que solían gestionarme y desmotivarme empezaron a coachearme y activar algún tipo de sentimiento de confianza y competencia, y quería ser y expresar más. Y entonces fui en busca de ¿cómo se ve eso para mí? ¿Dónde puedo hacer una carrera con eso? Y ahí es donde el coaching entró en mi mundo. Entonces, cuando Kobe vino e hizo supongo que fue un taller Sí, con... de hecho hicieron capacitación en liderazgo para líderes. Pero entonces, ¿te empezó a gustar el trabajo? Supongo que lo que estoy tratando de inferir es que fue la manera de la gerencia de comunicarse contigo lo que te dejó un poco indiferente. La mejor manera de explicarlo es que teníamos estas reuniones regulares con nuestros gerentes. Y siempre me iba sintiéndome un poco decaído, sin inspiración. Realmente no entendía cuál era mi lugar en todo, porque estaba haciendo cosas en las que era bueno. No estaba haciendo nada que realmente encendiera mi pasión. Y salí de la conversación con el gerente después de que me asesoró realmente claro por primera vez. Estoy destinado a algo más. Ah, bien. Y me gustó la forma en que se sintió ser respaldado, porque él me estaba haciendo preguntas en lugar de decirme qué hacer. ¿Qué tan común crees que es un escenario en el que las personas son competentes en algo? Tienen un trabajo y un sueldo, pero ¿se sienten como tú te sentías? Entonces, la forma en que lo explico en mi trabajo hoy es que tenemos fortalezas y tenemos superpoderes. Aprendí cómo hacer algunas cosas allí en las que me volví bueno, pero no era mi superpoder. Cuando estás en tu superpoder, tu alma está en llamas. Estás haciendo cosas que se sienten sin esfuerzo. Estás haciendo cosas que te hacen sentir en flujo, en lugar de sentir como, oh, tengo que ir y hacer todas estas cosas que puedo hacer porque soy bueno en eso. Pero realmente no me gusta, me drena, o lo hago porque tengo que hacerlo, en lugar de hacerlo porque me encanta. Y hice muchas cosas que tenía que hacer y no me gustaba hacerlas. Está bien. ¿Y de ahí a dónde llevó? Entonces tengo este divertido recuerdo de, hay algo sobre el coaching que me gusta. No sé qué significa esto. No sé por qué esto me está llamando. Hice lo que siempre hacemos cuando, ya sabes, queremos investigar. Fui a la librería. Y estoy caminando por esta librería y choqué con una mesita redonda y un libro se cayó del estante. Y entonces, Eso suena como una escena de película. lo sé, ¿verdad? Y es cierto, como este libro de Cheryl Richardson, Tómate tiempo para tu vida, cayó de la mesa. Y yo digo, no tengo vida.
Trabajo 70, 80, 90 horas a la semana, los 7 días. Bueno, creo que necesitas leer este libro. Y ese libro se convirtió en una chispa que transformó todo para mí. Y eso me envió en este camino de, está bien, voy a entrenarme como coach. Tuve mucha suerte de que la empresa para la que trabajaba era un gran defensor de la educación y entonces aceptaron pagar por mi formación de coach. En ese momento pensé, solo voy a aprender a usar estas habilidades dentro de nuestra empresa. Y para cuando terminé la formación, me di cuenta de que ya no estoy destinada a estar aquí. Correcto. Quería hacer algo por mi cuenta. Tengo la energía emprendedora muy, muy, muy profunda en mi ADN, porque mis abuelos eran dueños de pequeños negocios. Tenían el gusanillo emprendedor. Era algo así como un gen central en mí que estaba destinado a hacer algo que tuviera mucho más, como libertad, y podría ser más auténtico y hacer las cosas que quería hacer. Entonces, ¿renunciaste y empezaste por tu cuenta? ¿O esperaste hasta tener algo de, sabes, algún ingreso o algo de impulso? ¿Cómo hiciste la transición? Sí, entonces lo que hice no lo recomiendo. Soy una audaz saltadora, así que doy saltos audaces y creo que eso es necesario para ser un emprendedor en estos días. Pero lo que hice fue establecer un plan para un año. Y tomé algunos cursos, aprendí a manejar el dinero, lo cual no era necesariamente una de mis principales fortalezas en ese momento. Y me fijé una meta y dije cuando tenga 4 clientes, me iré. Así que conseguí 4 clientes. Fue un año desde que comencé por primera vez todo, ya sabes, aprender a hacer coaching y todo eso. Así que di mi aviso, y 10 días después ocurrió el 11 de septiembre. Oh, vaya. Entonces nadie podría haber planeado eso, ¿verdad? Y todo se hizo 1 millón de veces más difícil, pero yo seguía decidida porque llevaba, ya sabes, 10 días. Estoy como, está bien, todavía vamos a hacer esto. Pero ahora teníamos la complejidad añadida como país y como industria. ¿Cómo navegamos todas estas cosas nuevas que están ocurriendo después del 11 de septiembre? Así que fue el primero de 3 grandes traumas mundiales que tuve que navegar siendo dueño de un negocio. Entonces, 4 clientes. 11 de 0 septiembre. clientes después del 11 de septiembre. Oh, ¿de verdad? Sí, Vaya. eso cambió muy rápido. Cuéntamelo. Entonces, ¿qué hiciste después? Aquí estás. Dejaste tu trabajo. 0 clientes. El mundo está en crisis. Y los mercados. Recuerdo claramente el 11 de septiembre. Así que el mercado colapsó. Mucha incertidumbre en el mundo, etc. Y no tener clientes ni trabajo y comenzar esto. ¿Qué hiciste? Así que una de las cosas que sucedió muy rápidamente fue que me mostró lo poco que sabía sobre ser un emprendedor en comparación con ser un empleado con un trabajo secundario. Y siendo un empleado con un trabajo extra, tienes un cheque garantizado. Ser un emprendedor a tiempo completo significa que eres responsable de crear tu propia riqueza, de tu propio sueldo. Y me di cuenta de que para recibir un cheque había muchas cosas que iba a tener que aprender a hacer mejor, desde el mensaje hasta el marketing, hasta las ventas. Está bien. Entonces, cuando entré, tenía este mantra. Sabes, si lo construyo, van a venir. Lo que rápidamente me di cuenta fue, yo podría construir esto. No iban a venir a menos que supiera cómo hacer marketing, comunicar y vender. Correcto. Y esa era una habilidad que tuve que aprender rápidamente. Y en realidad se convirtió en el trabajo con el que ayudé a otros más adelante. Porque me di cuenta de que nosotros, las personas impulsadas por la pasión y el cambio, entramos creyendo, oh, tengo esta cosa que la gente quiere aprender de mí. Yo, si soy lo suficientemente apasionado, esa pasión se va a transmitir a todo lo demás que hago. Va a ser contagiosa. Eso era tonterías. ¿Sabes? Eso no funcionó de esa manera. Entonces, ¿qué tipo de servicios ofrecías? Bueno, lo que hice cuando comencé fue básicamente enseñar a la gente cómo alcanzar sus objetivos. Porque, ¿acaso no todos quieren pagarle a un coach para que les ayude a alcanzar su objetivo? Sí, no veo a personas que hagan eso. Es como me estaba apoyando en ser un coach. Y afortunadamente, sabes, creo en la mejora continua, el aprendizaje continuo, invertir continuamente en mí primero, así que comencé a sumergirme en el mundo de otros coaches, otros emprendedores. Rápidamente me di cuenta de que necesitaba aprender cómo hacer esto llamado marketing. Y la forma en que aprendí a hacer marketing fue al estilo Fortune 500, donde pones un bonito anuncio en el Super Bowl, ¿verdad? Es como, bueno, eso no iba a funcionar como entrenador. Y conocí a un mentor que me mostró cómo crear intriga y desarrollar un mensaje que tocara a las personas con el dolor que estaban experimentando o con lo que estaban buscando, y me di cuenta de que sí,
se trata de ayudar a las personas a alcanzar sus metas. Pero en realidad se trata de ayudar a las personas a aprender cómo navegar a través de toda esta abrumadora información que constantemente les llega, la larga lista de cosas por hacer y el interminable, oh Dios mío, debería hacer esto y debería hacer aquello, persiguiendo todos estos brillantes y relucientes objetos y crear una hoja de ruta clara para lograr el nivel de éxito e impacto que querían. Así que cambié rápidamente de solo voy a ayudar a las personas a alcanzar sus metas, van a encontrar un coach, a soy un maestro, eliminador de obstáculos. Y clarificador de enfoque. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó antes de que empezaras a conseguir clientes y a generar ingresos? Bueno, aquí está lo realmente genial. Descubrí muy rápidamente que el éxito es un juego interno. Entonces todo lo que sabía por fuera estaba genial, pero era lo que hacía por dentro, porque yo sabía cómo hacer marketing y sabía todas estas habilidades, sabía cómo ser un gran coach durante 9 meses y no llegaban clientes. Y me di cuenta de que tenía estos bloqueos internos. Tenía este mensaje interno de que si estabas en marketing y ventas, eras un vendedor de autos usados y iba a ser desagradable y vas a aprovecharte de alguien. Y tuve que reconfigurar, recalibrar mi sistema de mensajería interno. Y cuando hice eso, entre el momento en que comencé a hacer el trabajo interno, básicamente tomé un curso y aprendí programación neurolingüística y elevé toda mi conciencia sobre lo que significaría ser un coach. Pasé de básicamente pasar hambre y ganar $1,000 al mes en Los Ángeles, que todos sabemos que no se puede sobrevivir en Los Ángeles con $1,000 al mes, a ganar 6 cifras en menos de 9 meses. ¿Y tú piensas que el punto de inflexión fue solo cambiar tu estado interno? Creo que se trata de integrar las cosas externas que haces con un paradigma interno de estoy completamente comprometido y voy a hacer lo que sea necesario, porque antes de ese punto estaba resistiendo a hacer las cosas necesarias. ¿Pensaste en volver a un trabajo corporativo? Esa es una pregunta interesante porque en mi realidad en ese momento, volver a un trabajo corporativo significaba fracaso y no estaba dispuesto a fracasar. No estaba dispuesta a volver a algo que se sentía tan horrible para mí. De hecho, pensé para mis adentros, sí, esto no va a funcionar. Y había tenido una conversación con mi prestamista, mi banco, que se llamaba papá, y papá dijo, creo que necesitas volver y conseguir un trabajo. Y yo dije, oh no, eso no puede pasar. Eso me parecía devastador. Entonces decidí que tenía que averiguar qué estaba haciendo de manera diferente la persona que podía tener un negocio de más de 6 cifras que yo no estaba haciendo. Y fue cuando dije, tengo que aprender a pensar de manera diferente. Tengo que aprender a tomar decisiones diferentes y tengo que hacer el marketing y las ventas que he estado evitando. Entonces, avanzando 9 meses después, ya tienes algo de impulso y ahora ha evolucionado a lo que estás haciendo hoy. Así que, ¿qué es eso? Sí, bueno, hay muchos giros y vueltas y evoluciones en el camino. ¿Hay algunos en particular que crees que deberíamos citar? Bueno, entonces sí. Así que el primer punto crítico de 1,000,000 en mi negocio fue mucho acerca de ingresos apalancados. Fue muy como que empecé a montarme en esta ola de impulso que era increíble, como si todas las cosas estuvieran encajando. Estaba en llamas, tenía miembros del equipo trabajando conmigo y ese impulso siguió hasta el momento en que llegamos a la crisis crediticia. Y empecé a ver que, está bien, ese negocio me está agotando. Ese modelo de negocio es exitoso financieramente, pero no es exitoso personalmente, como que no tengo la vida personal que quiero tener. Mucho de eso fue apalancamiento. ¿Cómo? ¿Cómo podemos apalancar nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro conocimiento para que podamos hacer crecer nuestro negocio exponencialmente? Y fue tremendamente exitoso. Pero no me encantó, y lo que había hecho literalmente fue recrear un trabajo para mí. Iba a decir, suena como un tema recurrente. Sí, Entonces, ¿cómo lo arreglaste? yo, a falta de una mejor manera de decirlo, lo destruí un poco. ¿Qué quieres decir? Sabes, la crisis de crédito me ayudó a llevarlo un poco al límite. Nos encontramos con la crisis del crédito y probablemente teníamos $40,000, $50,000 en cuentas por cobrar que nunca pudimos cobrar. Llegó un momento en que pensé, muchas cosas cambiaron muy rápidamente y pensé que algo no está bien, algo está desalineado.
Construí un negocio que creí que todos querían que construyera. Enseño lo que creo que la audiencia y mi equipo quieren que enseñe. Esto no alimenta mi alma. Y fue entonces cuando comencé a pivotar nuevamente y permití que surgiera una nueva marca. Me hice a un lado, y fue entonces cuando me di cuenta de lo importante que era la mentalidad, lo importantes que eran los pensamientos, los comportamientos. La toma de decisiones que hacemos influye en un negocio exitoso, no solo externamente, sino internamente. Uno al que quiero seguir yendo a trabajar todos los días. Entonces, me orienté un poco hacia Mindset for Work y durante un tiempo, eso fue genial hasta que sentí que faltaba algo y extrañaba el lado de marketing, extrañaba la ventaja, así que comencé a ver cómo integrar todos mis superpoderes. Entonces, el negocio que tengo y el trabajo que hago cada día me entusiasma tanto que no puedo esperar para llegar y hacer lo que hago. ¿Es eso lo que tienes hoy? Sí, eso es lo que tengo hoy. ¿Cuánto tiempo tomó llegar finalmente allí? Bueno, llevo 22 años. Pero, ¿sabes? Creo que hace unos 7 u 8 años es cuando realmente me establecí en eso. Y luego ahí, creo que lo que muchas veces no entendemos es que puedes tener la idea, pero eso no significa necesariamente que vaya a despegar de inmediato. Y el emprendimiento, especialmente en la industria en la que estoy, hay un cambio constante. Todo está cambiando constantemente afuera. Todo está cambiando adentro. Y es como navegar por los rápidos de un arroyo de ritmo rápido. O río, debo decir, y hoy, los rápidos nos llevan en esta dirección. Mañana, los rápidos nos van a sacudir un poco hacia la izquierda. Y la habilidad está en cómo navegar estos rápidos y mantenerse firme y enfocado y claro. Entonces, a medida que el podcasting comenzó a surgir, empecé a interesarme más en los podcasts. Empecé un podcast, supongo que hace 10 años, la industria del podcasting realmente despegó. Y vi una transición perfecta, por así decirlo, para llevar mi marca de mindset y, realmente, superar mucho el síndrome del impostor y los desafíos internos que la gente enfrenta con el marketing externo y las conferencias que amo. Y ahí es donde la integración de lo que hago hoy lo llamo ser un amplificador de autoridad. Pero en esencia, es como enseñar a las personas a dejar de ser un secreto mejor guardado. Eres un agente de cambio, quieres hacer un cambio en el mundo, pero si nadie te ve, no pueden contratarte. Tal vez entremos en algunos de los detalles sobre eso en un momento. Cuando estábamos en la sala de espera, un poco antes, hablamos sobre, ya sabes, el lado del desarrollo personal, cómo las heridas pueden afectar negativamente a las personas. En esta serie, ese tema está empezando a surgir y emerger. Creo que la gente está comenzando a hablar más al respecto ahora, cuando antes no sucedía. Quizás se veía como una debilidad o algo, pero ¿cuál es tu opinión sobre eso? Sobre personas que tienen heridas de la infancia o incluso heridas de su vida adulta que están impulsando ciertas acciones, o acciones no saludables, o tal vez inhibiendo acciones saludables. ¿Qué papel juega eso en todo esto? Creo que desempeña un papel enorme. Tengo una teoría. Esta es una teoría basada en mi propia experiencia de vida, así como en trabajar con miles de emprendedores basados en experiencia, y es que el trauma no sanado hace una de dos cosas: o impulsa tu ambición o te paraliza. En mi experiencia, impulsó mi ambición. Y yo era tan ambicioso. Como uno de mis entrenadores dijo una vez, eres como un toro en una tienda de porcelana. Y te mueves a la velocidad de la luz, lo cual es bueno, porque la velocidad puede tener su lugar, pero estás rompiendo tantas cosas en el proceso que tienes que volver y arreglarlas. Y mientras comencé a recalibrar mi propia velocidad y mi propia rapidez de aceleración, y estando dispuesto a ralentizar para acelerar las cosas, como me enseñó mi primer entrenador, Michael Strafford, me di cuenta de que, la velocidad a menudo es un signo de que estamos tratando de movernos fuera de un dolor e incomodidad, sin crear el marco y la infraestructura adecuados para crecer y sostener ese crecimiento. Y así para mí tenía un trauma muy profundo, inconsciente y no sanado, que no deshice hasta hace 3 años, y alimentó mi éxito, y a otros miembros de mi familia los paralizó. Y no entendía realmente la profundidad de esto, porque durante el entrenamiento que tomé para programación neurolingüística e hipnosis, aprendes herramientas muy poderosas para controlar la forma en que las neuronas de tu cerebro se activan.
para que puedas superar creencias limitantes y miedos y puntos de estancamiento que pueden, como actuar como anclas y detenerte. Pasé por alto toda la programación de ese trauma y me volví enormemente exitoso. Pero aquí está la cosa, un trauma sin sanar, en un cierto punto, resurgirá. Y cuando pasé por un trauma de negocios en 2009 alrededor del fracaso de todas las cosas que había trabajado tan duro para construir, reactivó todo ese trauma no sanado. Y luego tuve que volver y averiguar cuál era el trauma real que nunca sané. Y comencé a darme cuenta de cuántos de mis clientes habían tenido traumas que nunca sanaron, y en realidad esto les paralizaba. Estaban en el lado de congelación de las cosas en lugar del lado de huida de las cosas. Y me di cuenta, hay algo muy poderoso en enfrentar nuestro trauma en lugar de permitir que nuestro trauma dirija nuestro comportamiento y nuestras elecciones, y ya sabes, evitarlo o dejar que, ¿cómo?, te paralice. Como que tenemos que desenterrar el trauma y sanar. ¿Cómo cambiaron las cosas? Entonces, hace 3 años, si dijeras, oye, volví, y como que, no sé si lo llamarías procesarlo, sanarlo, lo que sea, y reconociste que esto era un motivador, era combustible, que te impulsaba pero quizás no un combustible saludable. ¿Qué cambió? Creo que lo primero que realmente cambió fue la conciencia. Porque yo, para cualquiera de nosotros que hemos hecho terapia y hemos hecho el trabajo, y yo he hecho miles de veces tipos de trabajo, estaba tratando de sanar el problema equivocado. Y la conciencia de, está bien, hay un trauma del que no estaba al tanto, que es el trauma de todos los traumas, y estoy sanando, tratando de sanar este trauma que pensé que estaba por aquí. Esa conciencia fue casi como si todo en mi ADN se recalibrara. Y yo estaba como teniendo esta conciencia completa del cuerpo de esta profunda compasión por la chica que empujó tan fuerte durante tanto tiempo por tantas cosas y no se dio cuenta de todo el daño que pudo haber estado causando, o ya sabes, inconscientemente tropezando con cosas, pequeñas cosas que, ya sabes, repites un trauma una y otra vez y no te das cuenta, esto es en realidad un trauma que nunca he sanado. Entonces creo que lo que finalmente hice fue tener más compasión, como que me llevó a un lugar de profunda compasión por mí misma y paciencia con mis clientes que estaban lidiando con un trauma que no estaba sanado, donde yo me frustraba. Es como, ¿por qué no estamos logrando resultados? ¿Por qué no nos movemos más rápido? Y pensé, no pueden, están en el atolladero del trauma. ¿Comenzaste a incorporar la sanación del trauma en tu trabajo como entrenador con estas personas? Todavía no. La sanación del trauma es algo que, yo creo, realmente necesita formación especializada. Y eso no se siente como el lugar al que estoy destinado a ir. Pero lo que hizo fue hacerme consciente de cómo el trauma profundo te proporciona un paradigma en el que no crees que eres lo suficientemente bueno. Y puedes hacer todo el trabajo del mundo en tu mentalidad, pero si no liberas eso, como el instigador, ese trauma original, y al menos tienes un marco para lo que fue ese trauma para ti, tal vez nunca puedas desarrollar los comportamientos que sobrepasan, ya sabes, esas creencias y patrones limitantes. Así que, para mí, como el trabajo que hago con el síndrome del impostor ¿Qué es el síndrome del impostor? el síndrome del impostor es este patrón profundo de no creo que pueda o si expongo esto, alguien lo va a descubrir. Realmente no sé lo que estoy haciendo. Y es un escudo para mantener a los agentes de cambio y líderes de pensamiento y trabajos realmente poderosos en los que estamos entrenados. Nos protegemos de realmente exponernos al mundo porque tenemos miedo de que si lo hacemos, algo malo va a suceder. Entonces no se trata de que estés en el mundo, y lo que el público ve, y cómo realmente te ves a ti mismo sean dos cosas diferentes. ¿O también eso? Entonces digamos que al principio tienes un don, tienes un superpoder, y no lo estás mostrando. Ese síndrome del impostor puede ser no creo en mí mismo, tengo miedo. Y luego la raíz de eso podría ser, ya sabes, que te golpearon cuando hablaste en el mundo de niño. Supongamos que construiste un negocio, y esto es más o menos lo que me pasó a mí. Y tú tienes esta creencia como, si soy más audaz y doy este salto de fe más grande, ¿qué van a pensar las personas? No voy a dar ese gran y audaz salto,
porque no quiero arriesgarme a ser derribado o, ya sabes, los trolls en línea entrando, criticando lo que estoy tratando de hacer. Y así creo que tiene un rango dependiendo de quién eres y lo que haces en el mundo y dónde te encuentras en la trayectoria de llevar tu trabajo al mundo. Tengo un cliente a quien ayudo a crear podcasts, a construir un podcast basado en su obra, y es un creador de cambios brillante. Y ella seguía diciéndome, sí, pero ¿y si no es lo suficientemente bueno? Yo le decía, llevas haciendo esto 20 años, eres una mensajera, ayudas a la gente a construir su mensaje. ¿Cómo puede no ser lo suficientemente bueno? Síndrome del impostor. Sí, supongo que eso plantea la pregunta. ¿Lo suficientemente bueno Exactamente, para quién? porque muchas veces con el trauma, nuestra versión de suficientemente bueno se basa en, ¿me va a pasar algo malo si pongo esto ahí fuera? Y entonces tenemos este dispositivo de protección que nos mantiene en un escudo de protección, en lugar de tomar grandes, audaces saltos o poner algo ahí fuera y estar dispuestos a tomar riesgos. Sí. Entonces, ¿el trabajo que estás haciendo ahora es con personas que tienen, supongo, una experiencia particular? Que quieren empaquetarlo, comercializarlo y convertirlo en una carrera, un negocio. ¿Es eso una de las cosas más difíciles de hacer? ¿O es algo que la mayoría de las personas, si tienen, ya sabes, una experiencia válida, pueden lograrlo y ser capaces de ganarse la vida? ¿Cómo lo ves? Entonces, el trabajo especializado que hago es con personas que ya han compartido su experiencia en el mundo y no está dando los resultados que esperaban. Entonces han alcanzado un techo de ingresos o impacto prematuro. Y creo que, en parte, eso se debe a que muchas personas tienen una expectativa realmente pobre, por así decirlo, de cuán rápido va a funcionar. Y creo que lo más difícil es empaquetar, poner precio y amplificar tu superpoder particular en el mundo. La industria en la que estoy es una industria altamente competitiva. Hay 1.000 millones de personas que se llaman a sí mismas coaches, ¿verdad? Hay tantas personas que suenan muy parecidas cuando te desplazas por Facebook y ves las publicaciones y miras los anuncios de Facebook, o cuando estás en YouTube o donde sea que busques información. Y lo que encuentro muy difícil es que las personas hagan una autorreflexión y digan, esto es en lo que soy brillante. Este es el problema que resuelvo, y este es un mensaje que magnéticamente atraerá a mis clientes ideales a mi órbita para poder construir una relación con ellos, y cuando sea el momento adecuado, inscribirlos en mis programas. La gente no tiene la conciencia de lo que el mercado está buscando. Tienen una imagen en su mente o tienen un mensaje en su mente de lo que hacen, y muy raramente coincide con lo que el mercado está dispuesto a gastar dinero. Entonces, probabilidad. Tú sabes, alguien ha estado ahí afuera y ha estado publicando contenido. Hay un momento en el que miras a alguien, como alguien que viene a ti y dice, oye, quiero ayuda. Pero tú ves su contenido y dices, sí, es un poco mediocre, no es tan bueno. ¿Y cómo manejas eso? Directamente adelante. Es como, está bien, quieres ganar este tipo de dinero. Usualmente, las personas que vienen a mí dicen, quiero poder alcanzar las 6 cifras, o quiero ampliar el alcance de mi trabajo y, ya sabes, llegar a las 7 cifras o más. Y entonces, la primera pregunta que siempre haré es, ¿por qué? ¿Por qué quieres esto? Porque manejar un negocio no es, bueno, voy a, sabes, pasar todo este tiempo en el sofá comiendo chocolates y, ya sabes, tal vez presionar un botón de vez en cuando en mi computadora. Como que, no, es que estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero, tu energía en algo que va a impactar al mundo de manera positiva. Y si la razón por la que quieres esto es para poder monetizar tu pasatiempo, no soy la persona adecuada para ti. Porque realmente no me entusiasma mucho eso, pero eso es en realidad un gran creo o mito que se ha difundido en el mundo, que sí, puedes tomar algo que haces y ganar un poco de dinero por el lado, y creo que eso puede funcionar en algunos casos, pero en mi experiencia es mucho más trabajo que eso. Tenemos mucho más que hacer para realmente poder generar un cambio positivo en el mundo. Y eso significa que tenemos que invertir en estrategias que amplifiquen el alcance de nuestro mensaje para poder llegar a las audiencias correctas. Tratas de juzgar. Y esta es una pregunta que estoy haciendo. Si el material de alguien es viable, como... Si estás trabajando con este grupo pero alguien produce música y escuchas la canción y dices, eso es un no sé si esa canción tiene habilidad.
O alguien ha escrito un libro, y lees el libro, y es un libro mediocre. Sin embargo, ellos creen en sí mismos, y por eso quieren hacer este cambio y hacer esto. Siempre, como me preguntaba, yo no entreno pero en la circunstancia. Si el entrenador dice, no sabes, yo no sé si le estoy haciendo un favor a esta persona alentándola, porque no sé si realmente pueden hacer este trabajo. Sí. Así que hay un par de capas en eso. Una es que tienen un entendimiento erróneo de cuál es el problema que resuelven y quién es su audiencia. A menudo, eso se puede arreglar, pero si están súper comprometidos y hay personas que están tan apegadas a lo suyo, que no están dispuestos a adaptarlo para que funcione en el mercado, suelo hacerlo un poco inaccesible trabajar conmigo. Así que eso probablemente, la mayoría de las personas, es como su deseo de tener un impacto en el mundo es mayor que su apego a la cosa. He tenido personas, sin embargo, que realmente me discuten sobre eso. Y a veces es difícil descubrir de dónde viene la resistencia, y a menudo es trauma. Están apegados a algo porque tuvieron un trauma o un problema y encontraron una solución y ahora están tratando de llevar esa solución al mundo de una manera más grande. Pero el trauma está coloreando su percepción de lo que se necesitará para lograrlo. Y o realmente no tienen el respaldo financiero para hacer crecer un negocio. Y están tratando de encontrar la manera más rápida y barata de salir y tener un mayor impacto. Y aplaudo eso, pero eso significa que, ya sabes, eso puede llevar mucho tiempo. Sí, es interesante. Hay muchas personas que quieren convertirse en emprendedores que todavía no lo son. Y si soy un inversor, y he invertido en negocios, ¿sabes? Es fácil para mí mirar el negocio, tener una opinión y decir, ¿sabes? Creo que es valioso. Creo que tiene potencial. O no. ¿Sabes? Sí. En ese mundo, es prácticamente sí o no. Y por supuesto están las historias sobre emprendedores que, no importa lo que sea, ya sea que seas un actor que ha sido rechazado 100 veces para un papel, o un músico al que le han negado. ¿Cuántas veces un contrato discográfico o el coronel Sanders que no pudo obtener financiamiento para su idea sin importar cuántas veces? Y finalmente alguien dice que sí. Está lleno de esas historias de personas que tienen ese impulso, que realmente creen en ello, siguen, y siguen, y siguen hasta que lo logran. Pero como entrenador, yo casi veo un poco de dilema donde es como, ¿quién soy yo para juzgar? Si esta persona quiere intentarlo, voy a ayudarle a intentarlo. ¿Por qué debería imponer mis opiniones? ¿O puedo ver el otro lado diciendo, ¿es correcto que esté tomando dinero de esta persona? No creo que tenga ni una mínima posibilidad de tener éxito. Y escucho lo que dices. Es como que te harás difícil de conseguir como entrenador, si sientes que no tienen lo que se necesita, o no tienen los elementos adecuados en juego. Es como un dilema interesante, un dilema moral en realidad porque, ¿sabes? Soy un gran defensor de los emprendedores. Y me encanta ver a la gente que quiere intentarlo y me gusta fomentar eso. Y no siento que soy la persona para decirles, puedes o no puedes lograrlo. ¿Sabes quién soy yo para decir eso? Pero al mismo tiempo, ya sabes, cuando realmente te pagan por tus servicios, eso se convierte en una especie de dilema interesante. Y creo que ya has hablado de ello. Pero estoy haciendo la pregunta solo, porque hay personas viendo esto ahora mismo. Están pensando en convertirse en emprendedor. Se preguntan si deben lanzarse. Probablemente reconocen que necesitan algún tipo de entrenador porque ellos saben algo, pero no saben cómo traducirlo en ingresos. Y se preguntan, Dios, ¿estoy siendo realista? Así que, dime si piensas que esta afirmación es cierta. Supongo que si tienen la ambición y el deseo, deben ir por ello. Y si no, nunca lo harán funcionar. ¿Es así como lo ves? Sabes, creo que la ambición y la resiliencia son dos características que debes tener como emprendedor, porque incluso si tienes el mejor producto u oferta del planeta, aún necesitarás agallas para llevar eso al mercado y hacer que la conexión entre tu oferta, tu mensaje y tu mercado funcione. Dicho esto, para responder a tu pregunta específicamente, creo que el espacio en línea ha creado un mensaje de que puedes tomar lo que sea que crees que deberías llevar al mundo y puedes ganar dinero con ello. Y no creo que podamos hacer eso más. Así que si siento que alguien no tiene algo que sea comercializable, le diré, no veo cómo funciona esto. Les diré directamente, si quieres llevar esto al mundo, aquí está lo que creo que tendremos que adaptar y cambiar para que funcione.
Te Sí, dije cuál es la primera pregunta. La segunda pregunta que siempre le hago a la gente es, ¿qué estás dispuesto a invertir para que esto tenga éxito en el mundo? ¿Y cómo vas a definir el éxito? Porque para algunas personas el éxito significa, trabajo 30 horas a la semana y tengo mucho tiempo para estar con mi familia. Para otras personas, el éxito significa, tengo un imperio de 8 cifras y estoy dominando mi industria. Y esos son negocios muy diferentes de construir. correcto. Y después de 22 años, y probablemente me di cuenta de esto hace unos 10 años, esos son diferentes tipos de dueños de negocios, esos son diferentes tipos de personalidades, y esos son diferentes tipos de entrenadores que necesitamos para construir esos diferentes negocios. No me inclino hacia la cultura de trabajar más duro. Me destruyó. Tuve muchos problemas físicos y de salud que surgieron de comprar en la idea de trabajar más duro, aplastar tus metas, todo eso. Me enfoqué más en el estilo de vida. Eso fue un gran impulsor para mí. Y es gracioso. Como que veo a los entrenadores de renombre y esas cosas que hablan más sobre, como aplasta tus metas, puedes dormir cuando estés muerto, y todo eso. Y lo entiendo. Hay una personalidad que se inclina hacia eso y es lo que necesitan, pero eso no es quien soy yo como coach. Ayudo a las personas a construir negocios sostenibles que les permiten tener las prioridades que son importantes para ellos. Y eso cambia con el tiempo, ¿verdad? Sí, mis prioridades cuando comencé esto son absolutamente diferentes a mis prioridades de hoy. Si lo pusiéramos en arquetipos. El muy masculino. Atravesar muros de ladrillo. Y lo que sea necesario. Y conquistar el mundo. Es como un... Puedo ver. Veo mucho más de eso en jóvenes emprendedores en ciernes. Pero después de un tiempo, es como... no tiene por qué ser difícil. Es difícil a veces. Sí, Siempre vamos a tener momentos en los que lo que pensamos que iba a pasar no sucedió. Y tendremos que elegir superar toda la angustia mental que tenemos sobre eso. Y decidir, ¿voy a seguir adelante o voy a retirarme? ¿Verdad? Es difícil a veces, pero no debería ser difícil siempre. ¿cuáles son los temas que atiendes? Hablaste de marketing. ¿Qué más? Así que lo enmarcaría como visibilidad. Enseño a las personas cómo destacar en un mercado saturado y dejar de ser un secreto bien guardado, lo que significa que deben ser visibles. ¿Puedes darme un caso de uso sobre eso? Dame un ejemplo de un cliente que tenías, que no era visible, lo que estaban haciendo. Y luego, ¿cómo los hiciste visibles? Absolutamente. Sí. Tenía una clienta que era, podríamos llamarla como una creadora de contenido. Ella creaba contenido para redes sociales y enseñaba a las personas a escribir los mensajes y frases adecuadas para destacar. Y es brillante en lo que hacía, pero era muy invisible. ¿O invisible? Es invisible. ¿Invisible? Sí. Visible. Quizás estoy creando una nueva palabra hoy, invisible para el mercado, y eso es porque estaba en un grupo muy pequeño y no tenía otra visibilidad. No hacía ninguna de las cosas que enseño consistentemente para exponerse a nuevos mercados. Y es simple, ¿sabes? No tiene que ser difícil. ¿Sabes? Puedes ser invitado en el podcast de alguien, puedes empezar un canal de YouTube, puedes, ya sabes, estar en Facebook, puedes hablar. Haces la cosa que es el superpoder en tu marketing. Y creo que es ahí donde la gente se confunde, porque realmente no sabe cuál es su superpoder en su marketing. Así que simplemente hacen lo que otros están haciendo, y luego no funciona. Entonces, ser invisible significa que tienes este grandón, tienes este superpoder, pero nadie puede verte donde están tomando decisiones de compra. Y, por lo general, es que estoy haciendo las cosas correctas, pero no lo suficiente, o no estoy haciendo ninguna de las cosas porque, de nuevo, tengo un poco de ese síndrome del impostor, y me estoy frenando, y estoy convencido de que no tengo un mensaje, o que nadie realmente quiere escuchar lo que tengo que decir. Entonces, ¿qué le hiciste hacer? ¿Y cuál fue el resultado? Curiosamente, ella se resistió a esto un poco, pero le dije, necesitas una especie de lo que yo llamo una plataforma de autoridad. Necesitas una forma de destacar, y así comenzamos con algo que parecía bastante sencillo. ¿Cómo? Le hicimos un webinar. Y ella consiguió una buena atracción con eso porque la ayudé con su mensaje, y pasó de tener solo a unos pocos rezagados a convertir al 79% de las personas que se unieron a su programa. ¿Cómo hizo ella para atraer a la gente al seminario web? Entonces Twitter, LinkedIn, lista de correos electrónicos, cosas así. Principalmente redes sociales. Entonces, una vez más, pasamos por etapas de cómo amplificar nuestra autoridad. Así que este fue como el camino fácil obvio que encaja un poco con su personalidad. Y así, cuando entramos al año siguiente, dije que vas a estirarte. Si vamos a seguir trabajando juntos, tienes que estar dispuesto a dar un salto audaz.
Y lo que surgió fue, porque cuando presiono a la gente un poco y ahondo, creo que aquí es donde está la diferencia entre ser un entrenador y un mentor. A veces un mentor simplemente te enseñará lo que ellos hacen. Un coach te hará profundizar. Así que le pedí que profundizara y le dije, ¿cuál es la cosa que haces que te distingue de todos los demás que hacen lo que tú haces? Y ella dijo, bueno, ayudo a las personas a construir confianza social. Grande, como una luz brillante sobre su cabeza, dije, ese es tu sello. ¿Cómo resolver el problema de todas estas personas que ponen un montón de porquerías en el mundo? No hay confianza. La gente no sabe en quién confiar. Estás ayudando a que las personas tengan conversaciones en las redes sociales que generen confianza. Un cambio total. Cambió todo para ella. Comenzó a hacer un chat semanal en Twitter. Y ahora, con Twitter, hay todas estas nuevas invenciones con Twitter Spaces. Y ella domina en esa plataforma de redes sociales en particular porque es constantemente visible en su autoridad con una marca específica que amplifica un mensaje claro para ella. Bueno, hablaste sobre las arenas movedizas del emprendimiento y estamos en una especie de lugar extraño ahora mismo en el mundo. Parece que estamos, al menos en el momento de esta grabación, estamos en una recesión. La economía se está contrayendo. Tenemos mucha inflación. La Reserva Federal está tomando medidas agresivas. La macroeconomía está un poco amenazante. Hay mucho trastorno en el mundo. Mucha polarización política. Así que todas estas cosas están sucediendo al mismo tiempo. ¿Qué tipo de consejo o cómo estás guiando a tus clientes ahora para navegar, sabes, estas aguas un poco turbulentas? Entonces, depende un poco de la persona y del tipo de negocio en el que estén y del tipo de tracción que ya tengan. Y su oferta particular es o no a prueba de recesión. Tengo algunos clientes que son a prueba de recesión. Ahora, no son a prueba de pandemia, pero son a prueba de recesión. Y así, a prueba de recesión significa que siempre habrá personas que necesiten lo que hacen. Y tengo clientes donde es más ingreso disponible. Y el coaching a menudo encaja en eso. Porque la gente recorta en lugar de involucrarse. Entonces les digo cosas como, sí, necesitamos ante todo entender cuál es la parte de lo que haces que la gente siempre necesita. ¿Quién es el mercado que siempre invertirá en él? Y para algunas personas en este momento, estamos cambiando un poco su mercado. Tiendo a especializarme en servicios de alto valor, ofertas premium, porque la base de clientes para eso casi siempre va a invertir, sin importar lo que esté pasando en la industria. Para algunas personas Es como un doctor que conozco que hizo una broma y dijo que quería poner en su tarjeta: me especializo en enfermedades de los ricos. No he escuchado eso. Pero un concepto similar, ¿verdad? Si estás en ese mercado, las personas con riqueza, ya sabes, van a seguir invirtiendo en... De hecho, en tiempos difíciles, podrían invertir de manera más agresiva porque hay más oportunidades. Sí. Y bueno, esto es una declaración cliché. Pero hay tantos millonarios, si no más, y multimillonarios, que nacen de las recesiones como los que hay en tiempos buenos. Y lo que hace es que te obliga a ser más estratégico. Creo que improvisar, y el enfoque improvisado es problemático. Creo que tienes que ser muy, muy claro sobre cómo conectar los puntos entre el problema que resuelves, el mercado que va a seguir invirtiendo en ello, y crear un enfoque obvio. A entregar eso para que no estés creando obstáculos para los compradores dentro de tu oferta. Y a veces eso significa que tienes que desechar todo lo que has estado haciendo y estar dispuesto a recalibrar rápidamente lo que haces. Y esa es una conversación común en este momento. Creo que la otra cosa es la comunicación. La comunicación tiene que ser relevante. Esta fue una habilidad que no tenía cuando comencé mi negocio y tuve que aprenderla. Y esto es lo que nos ayuda a sortear esos rápidos de los que hablábamos y pivotar rápidamente. Es reconocer cuando todo el mundo está preocupado por una recesión y tienes un mensaje que es ajeno a lo que la gente está experimentando. Vas a ser irrelevante en su mente. Y un mensaje irrelevante se ignora, es invisible. Y es ahí donde el mensaje tiende a ser aún más importante. Entonces, básicamente, tienes que alinear de lo que hablas con lo que está pasando en el mundo en un momento dado. Quiero decir, hasta cierto punto, ¿cómo? No soy del tipo de persona que persigue lo último en frenesí mediático. No creo que eso sea la clave porque eso nos aleja de ser auténticos.
Creo que tenemos que ser sensibles a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y si nuestra oferta o nuestro mensaje está completamente como no dando en el blanco. Bueno, veamos qué está buscando tu audiencia y cómo podemos reposicionar lo que haces o reenfocar el mensaje para que tengas un punto de conexión más relevante para ellos. Te daré un ejemplo. Cuando estalló la pandemia, bueno, yo estaba un poco en los márgenes del podcasting. Como que todos sabían que yo tenía un podcast. Yo era un ícono de influencia, hice muchos eventos de podcasting donde la gente proponía estar en mi podcast, pero no estaba hablando de ser invitado en podcasts. Estaba ayudando a las personas a crear mensajes para eventos de oratoria. Bueno, esos se agotaron de la noche a la mañana. Y así que el cambio para adaptarse rápidamente es, bueno, adivina qué no va a desaparecer. Los podcasts. Correcto. ¿Adivina qué va a hacer todo el mundo? Empezar un podcast. Las personas están sentadas en casa preguntándose, ¿qué puedo hacer para difundir mi mensaje? Así que me enfoqué mucho en el podcasting. Y realmente me sirvió mucho. Genial. Sí, lo entiendo. Y creo que nos esperan muchas cosas inusuales en los próximos años. Así que, sí, tener esa capacidad de adaptarse a lo que está ocurriendo creo que será crítico. Bueno, tu historia es interesante cómo tus experiencias personales se traducen en tus ofertas empresariales en lo que haces en el mundo. Aprecio que te tomes el tiempo para venir y compartir todo esto. ¿Tienes un pensamiento final? Bueno, tengo muchos pensamientos finales, pero el que realmente destaca es realmente. Como si fueras a entrar especialmente en el mercado basado en expertos. Pero cualquier tipo de emprendimiento ve por el juego a largo plazo. Y mira, ¿dónde quiero estar en el futuro? Y retrocede ingenierialmente cómo necesitas ser esa persona que puede sostener esa acción. ¿Ves? Nosotros, como cultura, nos centramos mucho en el hacer. ¿Qué necesito hacer? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la táctica? No sé qué hacer después. Nos atrapamos mucho en el cómo, y el cómo solo nos llevará hasta cierto punto. Pero ser, siendo alguien que puede asumir el riesgo, siendo alguien que puede equilibrar, como hablamos antes en el vestíbulo verde. Equilibrar, tengo un negocio exitoso y estoy invirtiendo en mi vida hogareña, como estoy equilibrando todos los aspectos. Eso es sostenible. Y si quieres un éxito a largo plazo, debes comenzar con el final en mente. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Y qué necesito hacer? ¿Pero quién necesito ser para lograr eso? Excelente consejo. Muchas gracias de nuevo por venir aquí y compartir abiertamente tus propias experiencias y sabiduría con nosotros. Realmente lo agradezco. Gracias por invitarme. Para verme entrenando a otro emprendedor uno a uno, mira el video justo ahí al lado mío. Creo que te encantará. Sigue creyendo y nos vemos allí.